Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Queridos oyentes, tengan todos muy buenos días. Gracias por su sintonía y por abrirnos las puertas de sus hogares para seguir compartiendo la buena nueva de Jesucristo. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, y a ustedes, querida familia. Los saludamos nuevamente con gran alegría. Gracias por permitirnos acompañarlos aquí en La Voz Católica. Bienvenidos. Hoy reflexionaremos en el Evangelio de San Lucas, quien nos relata las enseñanzas que el Señor da a sus apóstoles y a nosotros acerca de lo que es importante para los ojos de Dios. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos a la hermana María Johanna Melody, con quien conversaremos sobre el tema de la catequesis en el hogar y en la familia. Ella nos tiene una excelente información para ponerla en práctica, así que sigan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por nuestro nuevo día. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú nos regalas la prosperidad, porque tú nos regalas las provisiones para nuestro hogar. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des prosperidad también en nuestra alma, también en nuestro espíritu. Gracias por todo lo que ya hemos recibido. Gracias, Padre, porque tú provees en nuestra vida lo necesario. Gracias, Padre, porque iluminas nuestro entendimiento con un buen juicio, con razonamiento y sabiduría, para administrar bien los bienes que nos das. Padre, tú eres nuestro auxilio en toda tribulación. Que las bendiciones de Abraham nos alcancen en nuestro hogar y sean la bendición de nuestra herencia y que se extienda a todas las generaciones. Bendice, Señor, toda obra de nuestras manos. Aleja de nosotros toda maldición, toda indolencia, toda negligencia, toda pereza y todo vicio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, cubre las columnas de nuestro hogar con la sangre de Jesucristo. Esta es la herencia que nos has dejado. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 31. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán estos bienes?, pregunta Jesús. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el relato del Evangelio de Lucas es la respuesta a los planteamientos del libro del Coelet. Efectivamente, Lucas es un evangelista que ha marcado la diferencia en el Nuevo Testamento, como en el juicio de la riqueza y sus peligros para la verdadera vida cristiana. Lucas, este evangelista, es un verdadero defensor de los pobres, aunque no de la pobreza. Jesús, el profeta, no ha venido para ser juez de causas familiares o empresariales o sociales, ya que esas leyes de herencia, de impuestos, de salarios justos se establecen a niveles distintos. Y no quiere ello decir que en las exigencias del reino de Dios se excluya la justicia, especialmente para los pobres y oprimidos. La parábola del rico que acumula la gran cosecha y engrandece sus graneros, y en vez de distribuirlo entre los que no tienen para comer, es toda una lección de cómo Jesús ve las cosas de esta vida, aunque Él persigue objetivos más grandes. El que acumula riqueza, pues, no entiende nada de lo que Jesús propone al mundo. Los que siguen a Jesús, pues, tienen que sacar, según Lucas, las conclusiones de este seguimiento. Si no se desprenden de las riquezas, si se preocupan de amasarlas constantemente, además de cometer injusticia con los que no tienen, se encontrarán al final con las manos vacías delante de Dios, porque todo su corazón estará puesto en tener un tesoro en la tierra. No tendrán tiempo para vivir, para ser sabios, para entregarse a los demás como se entregan a la producción de las riquezas. Este criterio de sabiduría va más allá de lo que propone el mismo Coelet. Jesús nos dice también que quien se afana por las cosas de este mundo y no por lo que Dios quiere al final, ¿cómo podrá llenar su vida?
¿cómo podrá presentarla delante de Dios? Las acumulaciones de la riqueza pues es una injusticia y la injusticia es contra el reino de Dios. Por lo tanto, este evangelio es una llamada clara a la solidaridad con los pobres y los despreciados del mundo. Una llamada a compartir lo que Dios nos ha regalado y todos los bienes que nos da. Medicina para el alma, soluciona mi dolor. Rey de paz y rey de calma, hoy te necesito yo. Ven que sin tu amor yo muero, sin ti se me va la voz. Ven y mueve esta montaña. Oh, ven y calma mi dolor. Tu guardián de mi vivir, yo sé bien que estás ahí. Sombra de verano, dueño de mi fe, has dejado claro que por ti seré. Guitarra que suena, ruido de tambor, para compartir tu mensaje de amor. Toma de mi mano, yo te seguiré hasta el fin del mundo, si es preciso iré. Das cobija mis mañanas, de mis noches eres luz. Tu guardián de mi vivir, yo sé bien que estás ahí. Sombra de verano, dueño de mi fe, has dejado claro que por ti seré. Guitarra que suena, ruido de tambor, para compartir tu mensaje de amor. Toma de mi mano, yo te seguiré hasta el fin del mundo, si es preciso iré. Sombra de verano, dueño de mi fe, has dejado claro que por ti seré. Guitarra que suena, ruido de tambor, para compartir tu mensaje de amor. Toma de mi mano, yo te seguiré hasta el fin del mundo, si es preciso iré contigo, si es preciso iré, si es preciso iré. Esta fue la canción titulada Iré Contigo, interpretada por el grupo De Fe de la República Dominicana. Padre John Mario, después de escuchar el Evangelio, me gustaría preguntarle cómo podemos guardar un equilibrio entre seguir el famoso refrán guardar pan para mayo y el desproporcionado afán por tener más y más. ¿Cuándo acumular riquezas es ajeno a los ojos de Dios? Esta respuesta ante eso podríamos nosotros encontrar en los libros de Proverbios y también en los libros de la sabiduría, en el libro de Coelet, como les decía, que es el mismo libro que nosotros encontramos en la Biblia como el Eclesiastés. Cuando se hable de este libro, busquen en su Biblia el libro del Eclesiastés, es el mismo libro. Entonces, esta respuesta la encontramos en estos libros y nos hablan especialmente sobre una necesidad de equilibrio notable entre la comprensión de la riqueza y la pobreza. Ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. Se entiende como parte del más amplio entramado de la vida y todos animados necesitamos usar sabiamente los bienes. Necesitamos los bienes para vivir, pero no estamos llamados a vivir de manera miserable. Una casa y una riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor, dice el versículo 14 del libro de los Proverbios. No hay nada de malo en tener casa o dinero, pero en la vida hay cosas más importantes. Encontrar a la persona adecuada para casarse es mucho más importante que tener un montón de dinero. Hay gente que tiene muchísimo dinero
muchísimo dinero, pero se encuentra la persona equivocada y se le acaba, se va todo. Y hay personas que no han tenido nada y encuentran a la persona adecuada y les ayuda a construir grandes cosas. Para aquellos que estén tentados a trabajar demasiado duro, buscando dinero o cualquier otra meta, es importante recordar la soberanía de Dios, porque algunos en su corazón humano solamente vive la avaricia y el deseo de tener dinero, pero su corazón está triste, vacío. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dice respetar el descanso del sábado, dice el versículo 21. Y las vacaciones, esto lo reflexionamos nosotros, es un signo de que confiamos nosotros en la soberanía de Dios. El respetar el día del Señor, el respetar el día domingo, el celebrar el día del Señor, el preocuparse por las cosas de Dios, son la riqueza más grande. Las riquezas no son lo más importante de la vida, la riqueza monetaria, ni tampoco la pobreza es lo peor que nos puede suceder. De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso, dice el versículo 22. Necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas, sigue diciendo el mismo libro del Proverbios. La integridad de carácter es muchísimo más importante que el dinero. Por otro lado, en este libro se nos exalta la pobreza como una virtud. A veces la pobreza puede ser algo provocado por uno mismo. La pobreza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Y estamos hablando de la pobreza en el sentido de escasez material. Pero también especialmente la pobreza a la que nos habla en las Sagradas Escrituras es la pobreza de espíritu. Pero un verdadero pobre es aquel que siempre se siente necesitado de. Hay personas que tienen dinero, pero saben que necesitan de los demás, saben que necesitan de Dios, saben que necesitan de sus amigos, de sus hermanos, y lo comparten. Pero a veces hay pobres que no tienen nada económicamente, pero son tan orgullosos y sienten que no necesitan de nadie, que realmente no tienen pobreza, no son pobres. Debemos ser amables con los pobres, independientemente de la razón de la pobreza que ellos tengan. Y servir a los pobres es hacerle un préstamo al Señor. Es una promesa extraordinaria y maravillosa. Por eso, cuando nosotros nos preocupamos del mañana, como famoso dicho, guardar pan para mayo, el preocuparse del mañana es importante, pero no poniendo el corazón en esos bienes que está preparando para el futuro. No hacer de eso la que sea lo más importante en su vida, sino preocuparse de que tiene que trabajar, buscar su sustento, pero que las cosas van dándose por añadidura, no porque usted pone todas sus fuerzas y confianza en esto. Es interesante vernos cómo muchas de nuestras comunidades vienen aquí a trabajar hasta 18 y 20 horas diarias, duermen 4 horas y solamente por conseguir dinero, pero nada más. Con su corazón vacío, su vida espiritual vacía, su familia acabada, sus hijos abandonados porque no tienen tiempo para ellos, todo vuelto un desorden, desastre, la casa sucia, todo. ¿Y de qué sirve el dinero si no se tiene la felicidad, si no tienen a Dios? Cada vez que hacemos nosotros algo bueno por un pobre, o cada vez que nosotros hacemos sacrificios de pobreza, se nos devolverá muy grande con intereses. Con su frecuencia vemos bendiciones extraordinarias de Dios en la vida, y aquellos que se dedican a este ministerio de los pobres y que sirven a los pobres, nunca son desamparados por Dios. Amigos, hoy tenemos ya con nosotros a la hermana María Johanna Melody, religiosa dominica de la Congregación de Santa Cecilia de Nashville, en Tennessee, y quien estuvo con nosotros a comienzos de este año en nuestra diócesis dirigiendo un retiro para familias, aprendiendo a orar en familia. El día de hoy reflexionaremos con ella sobre el papel de la familia como primera escuela de catequesis para nuestros hijos. Bienvenida, hermana María Johanna. Qué gusto tenerla de nuevo en La Voz Católica. Hola, Blanca. Qué gusto estar con ustedes otra vez. En verdad, el día de retiro en familia en la diócesis de Nashville, en la catedral, en 2 de abril, era un día hermoso, con familias de varias partes de la diócesis de Knoxville reunidos allá en la parroquia catedral. Yo viajo el país, en verdad, dando estos retiros familiares con toda la familia juntos, porque la iglesia se funda en la familia. La familia es la iglesia doméstica y es preciso enfocamos ahora en la familia, en la necesidad de unir la familia en la unidad de Dios, en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de amor, también en la comunicación, para ser unidos, pero también para orar en familia, para compartir la fe en la oración, en las tradiciones de la familia, en la casa, en el hogar, para ser familias de la iglesia doméstica. Así es, hermana María Johanna. Sabemos que enseñar a orar empieza en casa, con los padres. ¿Es esta una función catequética? ¿Qué significa ser catequista de nuestros hijos y catequizar, hermana? Si esta palabra catequesis, catequética,
es una palabra griega que solo significa enseñanza, enseñar, compartir, transmitir la fe. Y sí, son los papás que son los primeros catequistas, los primeros educadores en la fe a sus niños. Ellos dan la fe, no solo dan la vida, pero también son, como dice el Catecismo de la Iglesia, son los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Así es en la familia que los niños aprenden de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, que empiezan a rezar. He visto muchas veces papás y mamás con sus bebés de 6 meses o 2 meses haciendo la señal de la cruz, el persignarse en la frente de su hijo, en su cuerpo. Y es tan hermoso. Este es lo que debemos hacer. Debemos enseñar cuando, como bebé, como infante. Debemos empezar a enseñar la fe a nuestros hijos, a nuestros niños, porque son muy abiertos los almas de los niños para recibir el amor de los papás y el amor de Dios. Y si faltamos en esos primeros momentos, ya perdimos oportunidades importantes, excelentes de enseñar la fe. Es en el hogar que empezamos esta educación en el amor de Dios y en el amor de la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la iglesia doméstica es la familia. Este viene del Concilio Vaticano II. Utiliza esta antigua expresión eclesia doméstica, la iglesia doméstica, donde los padres enseñan a sus hijos a vivir su fe como bebés. Encontré en una clase de catecismo, no en Knoxville, pero en otro diócesis, en otro lugar, pero visité una clase de estudiantes de como 10, 11 años y estaba preparando para primera comunión. Quiero decir que era primera parte del año, así los catequistas no había tenido mucho tiempo para enseñar a sus estudiantes, pero les preguntaba, ¿ustedes se están preparando para la comunión? ¿Sí? Y los estudiantes no me responden. Y les pregunta, ¿para comunión? La Eucaristía no me responden. Y la misa, nada. Y les pregunté en inglés, Holy Communion, Eucharist, Mass. Y finalmente un estudiante de como 10, 11 años me preguntaba, ¿esta cosa de pan? Así es como de 10, 11 años. Estuvo como 50 estudiantes en la clase y solo uno pudo responder algo y casi nada. Ellos no sabían nada, pero si enseñamos en la casa de nacimiento a nuestros hijos a la edad de 2 años, de ver con los papás durante la misa, el papá con el dedo diciendo, es Jesús, el sacerdote tiene Jesús. Y aprender cómo hacer una reverencia al entrar en la iglesia. Los papás pueden enseñar a niños de 2 años a hacer la reverencia y deben decir, mira ya, en esta caja de oro está escondido Dios. Jesús está. Y en el altar, para que no lleguen a 10 y 11 años sin saber qué es la Eucaristía. ¿Quién es Dios? Les pregunté a la misma clase, ¿y es Jesús Dios? Y todos gritaron, ¡no! Porque pensaba, es hijo de Dios, pero no sabía que es Dios. Por eso tuve que explicar que es hijo de Dios, pero también igual a Dios, todo de la Santísima Trinidad. Y después un estudiante que debe ser un sacerdote miró a un crucifijo enorme en el atril de que estaba presentando y miró a Jesús en la cruz y dijo, pero hermana, si Jesús es Dios, ¿Dios puede morir? Este niño estaba pensando, este chico de 10, 11 años. Y por supuesto, por eso tuve que explicar la encarnación, que Cristo se hizo hombre para morir por nosotros. Todo eso podrían aprender de la edad de 2 años, de 1 año. Pueden empezar en la casa a aprender todas estas cosas. No necesitan una licencia de teología para enseñar la señal de la cruz. ¿Y quién son las personas de Dios? ¿Quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Todas estas cosas que podemos enseñar a niños chiquitos en la casa. Y no es necesario esperar hasta el momento de preparación para comunión para saber, hay 3 personas en un solo Dios. Jesús es Dios. En la misa, cosa blanco, es Jesús. Estas cosas que podemos aprender en la casa de los papás muy chiquito.
Hermana María Johanna, ¿por qué es importante esta dimensión catequética en las familias? Sí, es importante porque toda la sociedad y toda la iglesia se funda en la familia. El catecismo nos dice que la familia es la célula original de la vida social. Y este también es la verdad para la iglesia. La iglesia existe para servir a las familias. Y la iglesia es para apoyar a los papás en su papel, que nadie puede reemplazar, que nadie puede hacer mejor que los papás. Dice el catecismo que los papás son los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarse a la vida de la iglesia, llevando a sus hijos a la iglesia para que puedan rezar, para que puedan conocer a Dios. Dice el catecismo que los papás, por la gracia del sacramento de matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos de su primera edad. Deben iniciarlos en los misterios de la fe. Este es lo preciso, que los papás empiecen a enseñar a sus hijos toda su vida y no dejar el catecismo solo para la iglesia. Ellos son catequistas. Ellos tienen la fe para dar a sus hijos. Y si no entienden bien la fe, ellos también necesitan formación y deben buscar para compartir la fe con sus hijos. Y hay muchos recursos que ellos pueden utilizar para eso. Pero estos papás tienen esta misión, dice el catecismo, de enseñar a sus hijos a orar. Dice que la catequesis familiar precede, acompaña, enriquece a las otras formas de enseñar de la fe. Es desde catequesis en la casa que es tan importante para los niños. Eso que usted dice, qué bueno que leyó esa parte, porque es tan importante, porque muchas veces creemos que tenemos que llevar a nuestros hijos solamente a la iglesia para que sean catequizados y recogerlos y ya están catequizados, o para que los preparen. Claro, hay que prepararlos para la primera comunión y hay catequistas formados para eso, pero como usted dice, nosotros tenemos que empezar desde el vientre, ¿no? Desde cuando estamos en el vientre. Hermana María Johanna, así como cuidamos del buen crecimiento físico y mental de nuestros hijos, también debemos cuidar de su crecimiento espiritual en la fe católica. ¿Cuáles serían los primeros pasos que los padres tienen que tomar para satisfacer esa necesidad espiritual de sus hijos? Y otra vez, es interesante ver tan práctico es el catecismo de la Iglesia Católica. Nos da una lista de cosas que deben aprender en la casa en varios párrafos del catecismo. Por ejemplo, dice que el hogar, que es la escuela de la fe, dice que aquí se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Así, en la familia tenemos que aprender cómo vivir como hijos de Dios, dando y recibiendo el perdón. No tenemos que hacer eso mucho en la familia, ¿no? Perdonarse mutuamente. Tenemos que expresar aún los papás. Dice el catecismo que los papás deben dar el ejemplo por reconocer ante sus hijos sus propias faltas, sus propios errores. No todos, por supuesto, pero en una manera apropiada pueden decir a su hijo: oh, lo siento, mi hijo, perdí paciencia en hablar con usted, perdóneme. Para que los hijos también puedan aprender cómo expresar y vivir el perdón en la familia. De la oración, de orar en familia, de orar antes de comidas, de orar antes de dormir en familia, de orar en preparación por los eventos importantes de la vida, de dar una bendición especial en cumpleaños, de estos eventos como presentación de 40 días o de 3 años, cualquier tiene esta costumbre, en preparación de 15 años. De tener momentos de orar en familia. Sí, 15 años es hermoso, pero no es solo de bailar. Yo sé que hay muchos ensayos de baile en preparación de 15 años, pero es un evento espiritual. ¿Cómo puede la familia rezar, orar en preparación y hablar y practicar la virtud y hablar de la virtud? Mi hija va a tener 15 años y debe aprender más y más templanza. Esta virtud de caridad, esta virtud de paciencia,
para mostrar, para vivir la fe, para vivir el rol de sí mismo, para vivir en una manera madura su fe y su vida como hija de Dios y hija de la familia. Hay otras cosas que tienen sugerencias en el catecismo de cosas que pueden aprender en la familia. La vida de la iglesia, el año litúrgico que pueden celebrar en familia. En mi familia, cuando yo soy el 7 de los niños de la familia y hay 9. Cuando se nació el último, hubo en mi casa 9 hijos de 12 años y abajo. Así estaba una casa muy ocupada, con mucha energía. Todos nosotros tenemos mucha energía, con muchos argumentos, con muchas culpas, con muchas faltas, pero también con tradiciones de orar antes de comer, de celebrar los tiempos litúrgicos, Adviento, Día de Nuestros Santos, Natividad de Jesús, por supuesto, Cuaresma, Semana Santa, Mayo con un altar a la Virgen, con flores. Estas cosas me afectó tanto en mi vida que aprendí de mis papás en la casa. Formó mi alma. Cuando pasamos una iglesia, muchas veces fuimos al centro para ir de compras con mi mamá. Y nos estacionamos en el estacionamiento de la iglesia. Y fuimos para una visita a la iglesia. Y visitamos al Santísimo, a unos altares. A veces fuimos a la misa diaria, como al mediodía. Y después fuimos de compras. Y después regresamos. Pero como visitar una iglesia, son una visita. O ir al parque, 2 cuadros de la casa hubo un parque. Entre la casa y el parque, la iglesia. Y siempre pasamos para una visita de 5 minutos o 2 minutos a la iglesia, al parque. Así es como parte de la vida, muy natural. No necesitas sentarse. Ok, niños, vamos a aprender página 2 y después un examen. No, es como ponerlo de algo normal y natural de lo que hacemos en la familia. Es nuestra vida, es la fe. Y vivímoslo juntos en la familia. Hermana, muchos de nuestros padres de familia, ocupados por el bienestar de sus hijos, muchas veces no cuentan con el tiempo y los medios para catequizar a sus hijos. ¿Con qué ayudas o herramientas podrían ellos contar para llenar este vacío? Sí, y en el mundo actual hay muchos recursos para familias, porque la iglesia sabe que el papel de los papás es el papel central, que el catecismo dice que el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales, que quiere decir fundamentales, e inalienables, que quiere decir no puede ser quitado por nadie ni entregado a otros. La familia tiene este derecho y esta responsabilidad, este deber de enseñar a sus hijos. Así, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacerlo? Hay muchos recursos en librerías católicas o en el Internet. Yo encontré un libro excelente. En Internet hay un sitio de web que se llama Familia Católica. Es familiacatólica-org.blogspot, que es BLOG de gato, spot.com. Y en esta página, Familia Católica, solo puede buscar Familia Católica y va a subir ese sitio, Familia Católica-org. Ellos tienen recursos para todo el año litúrgico. ¿Cómo podemos celebrar Ascensión en la familia? ¿Cómo podemos celebrar Pentecostés? ¿Cómo podemos celebrar los santos? Cuaresma, Adviento. Hay muchas artesanías con todas las direcciones y patrones que pueden hacer con sus niños, con sus hijos y poner en la casa. Hay muchas cosas aún de comida para hacer para Sagrado Corazón, un pan dulce en forma de un corazón y decorar como el corazón de Jesús, o para tener para Pentecostés un torta de cumpleaños de la iglesia con decoración rojo y 7 velas por los 7 dones del Espíritu Santo. Y toda la familia puede cantar cumpleaños feliz a la iglesia.
O para celebrar cumpleaños de Madre María, es el 8 de septiembre. Otra vez con una torta para la Virgen, como hacemos para Nuestra Señora de Guadalupe. Este día celebramos perfecto en familia, pero no es solo un día al año. Debemos ofrecer a nuestros hijos esos tesoros de nuestra vida en la iglesia. Así, hay muchos recursos en internet. Este es uno muy bueno, este de familia católica, pero hay otros, solo si busca artesanía de Cuaresma o actividades catequéticas de cualquier Adviento. Estas cosas existen, hay mucho que pueden bajar, buscar, y son bonitos, hermosos y fáciles. Y muchas veces le da el patrón, los materiales solo necesitan pueden hacer con niños chiquitos, y hay otras actividades para niños más grandes, pueden utilizar. También si se sienten que no saben bien su propia fe, que busque un catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica o un catecismo más chiquito para revisar. Posiblemente no ha recibido catequesis por años, pero está en su corazón, está en sus huesos. También para formar en su mente, para tenerlo en su boca, para compartir en su vida, en su ejemplo y en las actividades de la casa. Por supuesto, el ejemplo más importante es la misa. Es ir a misa juntos cada semana, cada fin de semana, cada sábado en la noche o domingo, ir a misa juntos. Esa es la cosa clave, la cosa más importante para tener el catequesis en la familia. Si los papás lleven a sus hijos y los hijos vean a sus papás rezando, simplemente para llevar un tal, para mostrar, recuerdo como niña, mi papá o mi mamá ayudándome o uno de mis hermanos mayores, los mayores pueden ayudar a los menores para seguir la canción, las letras, o para seguir la lectura con el dedo. Estaba apuntando para que yo podría seguir y entender. Me ayudaba a leer mejor, pero también me dio la fe y el ejemplo de que mi papá está enseñándome a rezar. Mi papá me mostró la importancia de la misa. Si iba a ir como adolescente a quedar la noche con una amiga el sábado, primera pregunta de mi papá y mi mamá, ¿y va a ir a misa con ellos o va a regresar para ir a misa con nosotros? Que la misa dominical, la misa cada semana era como nunca una pregunta en mi familia. Todos fuimos a la misa cada semana, usualmente juntos o como mayores, a veces porque la iglesia estaba cerca, a diferentes misas, pero todos fuimos a la misa. Otra cosa para la misa es preparar para la misa. Un recurso enorme que pienso que todos ya tienen en casa es la Biblia. Y pueden buscar el Evangelio de domingo y leerlo antes y hablar 5 minutos en desayuno. ¿Qué es el Evangelio de hoy? Y los adolescentes pueden buscarlo en internet. Muy fácil buscar en el sitio de los obispos de los Estados Unidos, usscb.org, y allá pueden encontrar las lecturas dominicales y elija uno para leer en la comida y hablar de la importancia de esa lectura. ¿Qué dice? ¿Hay palabras que no entendemos? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué nos dice? ¿Qué va a decir el Padre de ese homilía? En su homilía, ¿qué va a decir de esa lectura? Para hablar un poquito y después en la misa todos van a prestar mucho más atención porque han preparado para la misa. O posible envía a casa después. El papá o la mamá puede decir, ¿qué dijo el Padre en su homilía hoy? Y por supuesto, primera vez todos van a decir, no recuerdo nada, no sé. Pero si semana tras semana preguntan lo mismo, todos van a prestar atención para tener algo para decir, para compartir en el coche o el carro al regresar de casa. El padre dijo eso. Yo recuerdo eso. Y estas cosas nos ayudan a hacer la misa dominical central para la familia. También esas actividades en familia, de compartir la vida, de disfrutarse el domingo, ir a un parque o jugar un juego de mesa, de tener un helado juntos. Cosas en familia también son muy importantes porque la familia es en el hogar, es la iglesia doméstica y de vivir juntos, compartir, de perdonar, de apoyarse uno a otro.
todo eso de ser familia es de ser familia católica también. Hermosísimo lo que nos dice, hermana. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, frente a la invitación de algunas iglesias no católicas que imparten información a nuestros hijos o también son muy buenos para crear espacios de encuentro, ¿no? Pero ante estas situaciones que surgen, hay dudas y confusiones con nuestra fe. ¿Cuál sería su consejo en estas circunstancias? Eso por un lado. Y por otro lado, hay también ciertas prácticas ajenas a la fe que se encuentran en páginas web o en aplicaciones y que divulgan un afán de hacer meditación, ¿no? Y eso está bastante de moda. ¿Qué nos podría aconsejar al respecto? Son buenas preguntas y estas pueden tener más a ver con nuestros adolescentes, ¿no? Que con los niños chiquitos, aunque con los niños chiquitos también, es que nuestros hermanos protestantes somos hermanos cristianos. Es que no es que son malos, son buenas personas, son buenos cristianos, pero no son en la fe completa, no tienen todos los sacramentos, no tienen la devoción a la Virgen y a los santos, no tienen la autoridad del Papa, no tienen la Eucaristía verdadera, todo es un recuerdo, un símbolo, y ellos entienden eso porque no tienen el sacerdote. Así, son buenas personas y hacen buenas cosas, pero no tienen toda nuestra fe. Así es importante tener un poco de caución en lo que permitimos a nuestros hijos. Si la iglesia no católica está organizando una Vacation Bible School, una escuela de Biblia de vacación, muy bonito con muchas desplegas, muchas cosas bonitas, y nuestros hijos quieren ir, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos tener nuestra propia escuela de vacación. Es cierto que los cristianos no católicos estaban más avanzados en eso, pero estamos aprendiendo de ellos. Nosotros podemos aprender cosas buenas también de ellos porque son cristianos. Y muchas parroquias ahora están organizando su propia escuela de vacación de Biblia. En español, en inglés, podemos hacerlo. Aún ahora hay programas católicos de eso. Primeramente, solo estaba lo mismo como los protestantes en la iglesia católica, pero todavía no tenía la Virgen, los sacramentos, las cosas de nuestra fe. Así ahora existen muchos programas de eso que son católicos y tienen las canciones, las letras bonitas, los letreros bonitas, las camisetas, los bailes, las canciones, pero también los sacramentos, la Virgen, los santos, todas las cosas de nuestra fe, y son muy, muy buenos. Así, ¿quién va a organizar eso en su parroquia? ¿Quién? Usted. Ustedes necesitan decir, ¿podemos tener? ¿Puedo ayudar? Porque usualmente cuando hay una escuela de vacación de Biblia, son los papás y los adolescentes que lo organizan. El sacerdote no puede hacer todo. Necesitamos llevar nuestra energía para organizar cosas así entre familias, para las familias, todos juntos para tener cosas así. O si dicen, tienen mucho encuentro, después de la misa hay donuts, todos quedan para hablar, o hay pizza, pues pizza no es protestante. Donuts no pertenece a los protestantes. Nosotros podemos tener donuts, podemos tener pizza y vemos. Bueno, si hay después de una misa, antes de entrar en el convento, la iglesia que siempre asistía, tuvo donuts después de la misa. Y todas las familias fueron y los niños jugaron juntos y los papás podrían hablar. Y todos disfrutaban y los niños, es domingo, vamos a la misa y donuts. No hay problema con eso. El Señor no tiene problema con donuts. Así, en su parroquia puede organizar, empieza con una semana cada mes. Y si crece, después 2 semanas al mes. Y posiblemente puede aún tener donuts
cada fin de semana. O si hay una misa en la tarde, pueden tener juntos después un taco o un pizza para compartir, para tener tiempo, para tener que la iglesia es una extensión de la familia. No reemplace la familia, pero es como la familia de la iglesia y está compuesto de todas las familias nuestras. Así, nuestras familias juntos podemos tener este lugar de encuentro en la iglesia. Necesitamos hacerlo y no solo decir, oh, las iglesias protestantes tienen todas esas cosas, estamos perdiendo nuestros hijos. La iglesia católica puede hacer lo mismo y debe. Necesitamos la comunidad, necesitamos tiempos y momentos, lugares de encuentro. Esta palabra es la palabra favorita de Papa Francisco, de encuentro. Utiliza siempre y nosotros necesitamos tenerlo. Otra pregunta al respecto de estas cosas de meditación y de páginas que habla de meditación. Así, meditación es una palabra que necesita un poco de clarificación. Hay varios tipos de meditación. Yo tengo meditación cada día de media hora, pero esa es meditación cristiana. También hay meditación trascendental. Esta meditación trascendental viene de budismo. El budismo dice en meditación trascendental, en su forma de meditación, el propósito es enfocarse en nada, es vaciarse completamente para unirse con ese nada y después para unirse con esta fuerza anónima del universo. Dios no es una fuerza anónima. Dios es persona. En verdad, 3 personas divinas. Es una comunidad de amor, de personas. Y nos revela su nombre. Nos invita a tener una relación personal con Él. Así, meditación cristiana nunca se enfoque en en nada o en una fuerza. Enfoque en Dios. Sí, tenemos meditación, tiempo de pensar, de recordar, de enfocarse, pero siempre nos enfocamos en el Evangelio, o en el Santísimo, o en los misterios del Rosario. Siempre nos enfocamos en Cristo. Así no vamos a hacer como posiciones de yoga. Sí, yoga parece buen ejercicio, ¿no? Pero puede ser problema con yoga porque yoga tiene parte del hinduismo. Viene de una religión. Y la meditación de yoga puede ser forma de esa religión. Las posiciones de cuerpo no hay problema. Respirar de una manera calma no hay problema. Pero de ponerse en meditación con una palabra de otra religión o otra cosa, no es buena cosa. Existe una forma de eso católica, no es yoga, pero es una forma de ejercicio que se llama Soulcore en inglés. En español, lo mismo, Soulcore. Soul es alma, core es el centro de su alma. Y hay un sitio de web que se llama Soulcore, SOUL, de casa, ORE.com, español. Y lo que hacen son estas posiciones de relajar, estas maneras de respirar, pero a la vez rezan el rosario. Y como reciben el aire, inspiran con primera parte de Ave María y respiran con segunda parte. Y hay diferentes posiciones y pueden tener velas, pero la diferencia es que no es yoga, es ejercicio católica. En meditación, no en nada, sino en Cristo, porque el rosario nos ayuda a meditar en la vida de Cristo con nuestra Madre María. Es una forma de acercarnos a Cristo y también tener estas
maneras de ejercicio y de relajar y de respiración puede ayudarnos en un mundo que es muy rápido, muy ocupado, nuestro tiempo, con mucho estrés. Es bueno hacer cosas para bajar nuestro estrés, pero no con nuestra religión, sino con nuestra fe católica que nos da todo, que nos ofrece todo, que nos ayuda en todo para vivir una vida sana, con balanza, con felicidad, en familia y individualmente. Hermana María Johanna, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros en La Voz Católica. Siempre nos enriquecen sus reflexiones y enseñanzas. Y Dios la bendiga en su ministerio. Gracias Blanca, y a la diócesis de Knoxville. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Y por favor, perdone mis errores de español porque sabe que soy gringa, pero tengo un corazón muy lleno de amor por la comunidad hispana que sirve aquí en la diócesis de Nashville y en todas partes de los Estados Unidos cuando viajo dando estos retiros familiares. Espero regresar a su diócesis en el futuro para otros retiros y estar otra vez de nuevo con su hermosa comunidad hispana allá. Así Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana. Dios la bendiga a usted también. Gracias. Atención a nuestros hermanos de México. El Consulado Mexicano estará en Knoxville del 9 al 12 de agosto en la parroquia Todos los Santos. Para hacer su cita, llamar a partir de la mañana del jueves 4 de agosto al nuevo número 1-424-309-0009. Otra vez, 1-424-309-0009. Para más información sobre las actividades de la Oficina del Apostolado Hispano, visite nuestra página de Facebook La Cosecha DOK. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias Blanca, gracias querida comunidad por acompañarnos. Gracias a la hermana María Johanna por esa entrevista de hoy. Pidámosle al Señor que nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los esperamos a todos en la misa dominical. Feliz día. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de